¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al canal Mate 100%, donde vamos a aprender a lo largo del semestre un poco de matemáticas. Vamos a introducirnos en esta ocasión al álgebra. Cada uno de ustedes tiene una guía de trabajo. Esperamos que la puedan utilizar y acompañarme mientras se desarrolla el contenido, sobre todo en la parte teórica. Vamos a iniciar con las expresiones algebraicas, es decir, vamos a introducirnos al álgebra. Tenemos que saber que en las matemáticas se utilizan tres tipos de lenguaje. Al igual que utilizamos para comunicarnos en el día a día ciertos tipos de lenguaje, en la matemática utilizamos generalmente tres tipos de lenguaje. Uno, el lenguaje usual. Dos, el lenguaje numérico. Tres, el lenguaje algebraico. Decimos lenguaje usual aquello que está formado con las palabras habituales que utilizamos para conversar, mientras que el lenguaje numérico expresa la información matemática utilizando números, utilizando signos aritméticos, es decir, las operaciones aritméticas que básicamente conocemos: sumar, restar, multiplicar, dividir, elevar una potencia, sacar una raíz, encerrar entre paréntesis, etc. Mientras que el lenguaje algebraico, que es la parte que vamos a aprender, expresa la información matemática mediante números y letras. Los números las utiliza para las cantidades conocidas y las letras para las cantidades desconocidas. Es decir, que el álgebra involucra, además de operaciones aritméticas, además de números, además de signos, letras para representar cantidades que no se conocen. Por ello podemos deducir que el álgebra es la parte de las matemáticas que estudia la cantidad expresada de una forma más general posible. En lugar de decir el número, el 3, el 10, el 5, utiliza cantidades desconocidas al decir un número, una cantidad, el doble de un número, la mitad de un número. Entonces, bienvenidos a lo que vamos a llamarle álgebra. Bien, vamos a iniciar con la parte práctica. Les proponemos el llenado de esta tabla en la guía de trabajo, donde tenemos que diferenciar el lenguaje numérico del lenguaje algebraico. Como hemos dicho, el lenguaje numérico utiliza cantidades ya conocidas y el lenguaje algebraico utiliza cantidades desconocidas con la ayuda de letras para representarlas. Entonces, en los primeros dos ejemplos que ya están llenos en la tabla como guía, dice la suma de 2 más 5 es 7. Y tenemos nuestro primer enunciado. Como podemos ver, 2 más 5 es 7, no hay ninguna cantidad desconocida y se anotó 2 más 5, 7. El segundo enunciado dice la suma de dos números. La suma de dos números no nos hace referencia a qué números son, o sea que son cantidades desconocidas. Habla de dos números, por lo tanto tenemos que utilizar dos letras, una para representar al primero y otra para representar al segundo. Como podemos ver acá, el ejemplo utiliza la M y N para representar a estos dos números que, como dice el enunciado, se suman. La suma de dos números, M más N. En el tercer enunciado dice el cuadrado de 3 es 9. ¿Eso qué significa? Que 3 elevado al cuadrado da como resultado 9. Lenguaje numérico. El siguiente enunciado dice 12 menos 4 es 8. ¿Hay alguna cantidad desconocida? Claro que no. Por tanto, llenamos como una expresión del lenguaje numérico. 12 menos 4 es 8. Siguiente enunciado dice un número disminuido en 5 unidades. Un número nos hace alusión a que tenemos que utilizar una letra. Elegimos cualquier letra de nuestro abanico de letras que tenemos en el abecedario. Yo voy a elegir la letra X. Un número disminuido hace alusión a la resta, X menos, disminuido en 5 unidades. Sería X menos 5. Y tenemos lleno el cuadro en la columna del lenguaje algebraico. Luego dice el doble de un número. ¿Qué número es? No sabemos. Por tanto, se refiere al lenguaje algebraico. Vamos a utilizar entonces doble de un número sería, utilicemos un número cualquiera para representar una letra, por ejemplo, la letra A. El doble de un número, o sea que sería el doble de A.
2A, el doble de un número. Luego tenemos 6 por 7 es 42. ¿Hay alguna cantidad desconocida? Claro que no. Por tanto, resolvemos esto en lenguaje numérico. 6 por 7 es 42. Y tenemos llena la fila de lenguaje numérico. De la misma forma, jóvenes, señoritas, quienes estén viendo el video, vamos completando las filas que faltan de esta tabla. Cuando hablamos de expresión algebraica, se refiere a una combinación de letras, números y signos, es decir, la forma en que el álgebra se da a expresar. La expresión algebraica puede estar contenidos signos de suma, resta, multiplicación, división, fracciones, paréntesis. Son expresiones algebraicas, por ejemplo, estos 6 ejercicios que tenemos acá en la pantalla. El inciso C, D, E, F, G, H. Por ejemplo, el inciso C, podemos ver ahí 2A más B, que traducido al lenguaje corriente sería el doble de un número más otro, ¿no? Luego tenemos en el inciso D que dice X tercios más 1, es decir, la tercera parte de un número más 1. En el inciso A dice el área de un cuadrado. Como podemos ver, el cuadrado tiene el lado L, por tanto su área es L al cuadrado. La expresión algebraica que representa el área del cuadrado es L al cuadrado. En el inciso B dice el perímetro de un campo de fútbol. El campo de fútbol dibujado en el ejemplo tiene de ancho Y y de largo X. Por tanto, el perímetro será 2 veces X más Y. También puede expresarse el perímetro en 2X más 2Y, que sería el equivalente. Dicho esto, proponemos llenar la segunda tabla que dice utiliza expresiones algebraicas para representar las siguientes expresiones. Tenemos en la primera fila el doble de la diferencia de dos números. Nos habla que existen dos números, por tanto se utilizan letras para representar esos números. Como pueden ver en el ejemplo, está utilizando la letra A y la letra B. Dice el doble de la diferencia de estos dos números. Diferencia, jóvenes, se refiere a la operación de la resta, es decir, estos números se están restando, A menos B. Pero no nos dice solamente la resta de estos números, sino el doble de esa resta. Es decir, entre paréntesis, multiplicado por 2. El doble de la diferencia de dos números. ¿Sí? De la misma forma hacemos el siguiente, dice el área de un cuadrado del lado 3A. Nos está proponiendo el enunciado de que hay un cuadrado que tiene lado 3A y que utilicemos una expresión algebraica para denotar su superficie o su área. Como el área de un cuadrado es lado al cuadrado y nuestro cuadrado tiene lado 3A, eso significa que su área estará delimitada por 3A elevado al cuadrado. En la tercera fila tenemos el cuadrado de un número más 7 unidades. El cuadrado de un número. No sabemos qué número es, vamos a utilizar una letra. A ver, utilicemos la letra P para representar al número. Dice el cuadrado de ese número, es decir, elevado al cuadrado. Entonces, para anotar tenemos el cuadrado de un número, por ejemplo, P cuadrado, más 7 unidades. Está dando expresamente la operación, más 7. El siguiente dice el perímetro de un campo de baloncesto, largo M, ancho N. Nos hacemos la idea gráfica, tenemos el campo de baloncesto, largo M, ancho N. ¿Cómo expresamos este perímetro? Como hemos visto ya en el repaso geométrico, para hallar el perímetro hay que sumar sus lados y tenemos 2 veces el ancho y 2 veces el largo. Entonces sería 2M, 2 veces el largo, más 2N, 2 veces el ancho. Tenemos la expresión algebraica que representa ese perímetro. Siguiente fila dice el producto de tres números cualesquiera, es decir, el producto de cualquiera de tres números, ¿no? Los números cualquiera, es decir, cualquier número yo puedo escoger.
¿Qué voy a utilizar para representar a cada uno de esos números? Pues una letra voy a utilizar, a ver, la letra A para el primero, B para el segundo y C para el tercero. Producto significa la multiplicación de esos números. Entonces ya tenemos dos conceptos claros, que la diferencia se refiere a la resta y el producto se refiere a la multiplicación. De la misma forma, mis niños, vamos llenando las filas que siguen en esta tabla. En esta última tabla de la página 6 de su guía de trabajo dice, inventa frases para estas expresiones algebraicas. En la primera, que está resuelta como ejemplo, dice X más Y. X representa un número, Y representa otro número. ¿Qué se están haciendo esos números? Se están sumando. ¿Cómo decimos en lenguaje usual que un número se está sumando con otro? Acá está el ejemplo, dice la suma de dos números. De esta forma tenemos que crear expresiones de lenguaje escrito, expresiones escritas, que representen a las expresiones algebraicas que tenemos en la segunda columna. Por ejemplo, dice A sobre 4, que representa a un número. Y si está dividido entre 4, significa que es su cuarta parte. Entonces sería la expresión escrita la cuarta parte de un número. Y tenemos representada la expresión escrita para esta expresión algebraica. En el siguiente ejemplo dice n-3. N es un número y está siendo restado por 3. Entonces la expresión algebraica sería, o la expresión escrita sería, un número disminuido en 3 unidades. Y tenemos la expresión escrita para esa expresión algebraica. Acá tenemos 3, los dejo para ustedes, para que puedan razonar y anotar la expresión escrita para esa expresión algebraica. Nos vemos en un siguiente video. Se cuidan, chicos.